¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición podcast de Quédate en Calza, la segunda. Y como prometimos, esta vez cine nacional, cine argentino, desde la propuesta que Alejandro Álvarez Leal preparó para hoy, que es la revisión de tres películas en particular del cine nacional, como para hacer una primera mirada de la rica historia de nuestro cine, ¿no es cierto? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola, hola Carlos, ¿todo bien? Perfecto, y bueno, nos parece que el momento ideal para arrancar y que vos nos cuentes cuáles son las películas que has elegido y bueno, y que comentes ya para la gente. Bueno, muchísimas gracias como siempre por la invitación y como bien decía, yo voy a hablar específicamente de tres películas de tres épocas distintas, con tres estilos diferentes y por supuesto filmadas en tres contextos diferentes, aunque en algún punto similares. Lo voy a hacer en orden cronológico, sobre todo para que no nos enredemos y también para quebrar cualquier idea de que esto que voy a hacer es un ranking o una lista, sino que la que va en primer lugar se firmó primero, la que va en último lugar se firmó al final. Eso no es tan difícil, pero venía bien la aclaración. Así que cuando me des el ok, Perfecto, claro. Alejandro, arrancamos. bueno, la película del Rey, lanzada al público en el año 1986, cuenta las obsesiones y vicisitudes de un director de cine que quiere filmar una película basada en la vida de Aurélie Antoine de Tounens, que capaz que lo pronuncio como me sale porque mi francés es bastante complicado. Pero este personaje era llamado el rey de la Patagonia. Llegó a Chile en 1858 y se estableció en la ciudad de Valparaíso. En 1860 convenció a los dirigentes para fundar un estado para el pueblo mapuche. Esto se concretó en noviembre de ese año, en una asamblea nacional mapuche que lo proclamó rey del reino de la Araucanía y la Patagonia. Orelí dispuso que fuera una monarquía constitucional y hereditaria, y estableció sus fronteras abarcando grandes territorios, tanto chilenos como argentinos. Túnez dio a conocer su reino como Nouvelle-France. El francés, ya te digo, me va a complicar durante todo el podcast, pero esto vendría a ser como la Nueva Francia, ¿no? Y que seguro había fracasado ya en su intento de obtener apoyo del gobierno francés, que lo calificó de demente. Detenido por la policía chilena, acusado por perturbar el orden público, fue condenado a 10 años de cárcel, pero luego se lo recluyó en un manicomio. Y finalmente, por intervención del cónsul francés, fue repatriado a Francia, donde murió en septiembre del año 1878. Carlos Sorín, director de cine Nobel en aquel momento, poco conocido y sin ninguna película en su haber, realizó un estudio sobre el caso y vislumbró la película. Lo que Sorín no intuía era que su proyecto terminaría siendo más autobiográfico que histórico. El storyline, o la idea básica escrita en pocas líneas, narra la historia de un director de cine que tiene el proyecto quimérico de rodar un film acerca de este loco francés que intentó erigirse como rey de la Patagonia. El famoso cine dentro del cine, que encontraba en esta película uno de los pocos intentos de aproximación dentro de la escena nacional a este subgénero. Sorín se dispuso a grabar en la Patagonia, claro está, con el fin de retratar de manera fiel los contratiempos de su director en la película, interpretado por Julio Chávez, y su productor, a cargo del actor Ulises Dumont. Este último personaje, que más allá de pensar a priori que la producción será un desastre colosal, lo acompaña lealmente en la cruzada. Es de esos productores que si se tienen que conseguir una vaca, te consiguen, si tienen que conseguir un bondi, te lo consiguen, si tienen que vender un riñón, lo venden, no importa lo que haya que hacer, el tipo va, lo consigue.
En la película, el registro del actor va alternando entre la histeria, el hartazgo y algunos momentos triunfales que nos alegran como espectador. Quien termina cargando con el peso de la película, no solo la que estamos viendo, sino sobre la historia que nos están contando, es Julio Chávez. Una actuación que nos motiva, nos pone ahí en ese lugar seco, árido y triste de esa Patagonia argentina, cuya inmensidad se ve realzada por la notable fotografía del metraje. La película del Rey giró por varios festivales de cine y colocó a su director como una promesa dentro del panorama cinematográfico nacional. Carlos Orín siguió filmando, construyendo un estilo propio que combina una mixtura artesanal y firme. Una cinta que nos demuestra lo complejo de la industria, sobre todo cuando no existen grandes corporaciones detrás para apoyarlas financieramente. Un reconocido productor de cine dijo alguna vez que si la película La historia oficial no hubiera ganado el premio Oscar un año antes, la cinta de Sorín hubiera tenido grandes posibilidades de competir. Pero bueno, Carlos, sabemos cómo son esas cosas, ya le habían dado un premio a una película en Argentina, ni por asomo iban a nominar al año siguiente a otra película argentina. Claro, ¿Quiénes somos nosotros? ninguna Así como la posibilidad. película del Rey es un largometraje que ha perdurado a través del tiempo como un elemento cinematográfico inolvidable y que se ha colado en la historia como un clásico argentino de todos los tiempos. Para aquel que quiera sumergirse en esta historia y en otras similares, tengo algunas recomendadas del mismo director, como Historias mínimas, poderosa y conmovedora, y El gato desaparece, trivial aunque entretenida. Acá se fue la primera, Carlos. Ujú. Muy interesante. Vamos con la segunda. Sí, señor. La película que sigue es La Ciénaga, dirigida por Lucrecia Martel y estrenada en el año 2001. A unos 90 kilómetros de la ciudad de La Ciénaga está el pueblo de Rey Muerto y cerca de ahí la finca La Mandrágora, donde se cosechan y secan pimientos rojos y donde pasa el verano Mecha, interpretada por Graciela Borges, una mujer cincuentona que tiene 4 hijos de un matrimonio que se está cayendo a pedazos. Tali, interpretada por Mercedes Morán, es la prima de Mecha. También tiene 4 hijos, un marido amante de la cacería y comprometido con el hogar. 2 accidentes domésticos impredecibles reunirán a estas 2 familias en el campo, donde tratarán de sobrevivir a un verano del infierno. Lo que sigue a estos altercados domésticos es el retrato de una cotidianeidad nociva, donde todos los conflictos están agazapados, listos para explotar de manera inminente. En la película somos protagonistas, casi cómplices, de la decadencia de una clase media atontada, devastada, por momentos algo zombie, que deambula por una atmósfera asfixiante construida sobre un relato saturado de naturalidad. En definitiva, un concepto que emula a los films de la Nouvelle Vague. Aquí está el francés de nuevo, el que lo sepa, que lo pronuncie como corresponde, que eran producciones de bajo costo. Utilizaban cámaras ligeras que le permitían a los realizadores moverlas a su antojo. Eran films hechos casi siempre con iluminación natural, en espacios reales y con la cámara al hombro. Así se lograba generar un registro casi documental. Martel construye con estos elementos un melodrama oculto, latente, que nunca emerge a la superficie y que tampoco cae en el dramatismo exagerado y virulento. Sin embargo, hay en todo el film una cortina casi invisible de humor y una especie de manto sobrenatural que flota sobre la densidad de las imágenes, realizadas con una potencia visual que marca el ritmo de la cinta. La ciénaga es también un lugar físico de aguas turbias donde se hunden algunos animales que caen en esa especie de trampa mortal, fangosa y oscura. Pero más que nada la ciénaga es un estado mental donde los sentimientos se ahogan, se pierden, se dispersan. Lucrecia Martel reúne estos conceptos en una película inquieta que se pega a la piel como el calor estival que se respira en la pantalla.
Para conocer un poco más de la filmografía de esta directora, otras películas que yo recomiendo son La Niña Santa, sórdida y sugerente, y La Mujer sin Cabeza, perturbadora e incómoda. Nos fuimos con la segunda. Muy buena. Ya, ya estamos Vamos por la tentados de mirar. última. Vamos por la última. Buenísimo. La última, protagonizada por Oscar Martínez, el ciudadano ilustre, cuenta la historia de Daniel Mantovani, un escritor argentino consagrado mundialmente que gana el Premio Nobel de Literatura y se sumerge en un silencio literario repentino. Así, gana el Premio Nobel, deja de escribir de golpe. La obra que le mereció su éxito relata la vida y las costumbres de Salas, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires en el que nació y del que se fue hace 40 años rumbo a Europa. En el auge de su carrera, cuando decide no escribir porque asume que no tiene nada para contar, Mantovani recibe una invitación de la municipalidad de Salas. En esta carta le comunican que quieren nombrarlo ciudadano ilustre de la comunidad. El personaje duda, da vueltas, piensa, lo recontra mil piensa y finalmente cancela su agenda, su apretada agenda, y decide ir. Decide viajar a Argentina para recibir el reconocimiento y de paso recorrer las calles de su pueblo natal para volver a sentir sus raíces. Y empiezan a pasar cosas. Nadie es profeta en su tierra. Es un popular refrán que sirvió como disparador del ciudadano ilustre. De la dupla de directores Cohn y Duprat, la película funciona en partes como una sátira de humor negro y por momentos se convierte en una radiografía descarada que explora las contradicciones entre el cinismo de la vida intelectual y el conformismo de la dinámica pueblerina. Daniel Mantovani encarna la gran satisfacción que significa para un pueblo natal tener una figura reconocida mundialmente y al mismo tiempo el creciente rechazo que se irá develando a medida que sus habitantes lo van conociendo un poco más. La fascinación se convierte en desprecio a medida que van conociendo sus ideas y sobre todo cuando se comienza a difundir el contenido de sus novelas, que retratan con cierto desprecio la vida pueblerina de ese lugar. A este conflicto se suma una suerte de herida abierta en el orgullo argentino, ya que es un país que tuvo grandísimos escritores, pero que no ha recibido un Nobel de Literatura en toda su historia, tema que la película aborda en algunos tramos con una sutil crítica. El ciudadano ilustre es un ejercicio auténtico e inteligente, un relato imprevisible sobre las miserias de la conducta humana, una comedia feroz en la que aquello que nos parece caricaturesco tal vez solo obedezca al denso realismo que transmiten sus imágenes. En el metraje las situaciones no paran de sorprender. Uno puede reírse de vez en cuando, pero en algunos tramos esta sátira deja una sensación algo inquietante. El peso de las escenas las carga este actor notable, contenido y natural que es Oscar Martínez. El intérprete ganó la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia como mejor actor, convirtiéndose así en el primer actor latinoamericano en recibir tal galardón. La película logró estrenarse en el año 2016, recibiendo una clara aceptación por parte del público y consiguiendo varios premios en numerosos festivales de cine. Un camino merecido para una película que en sus interminables 5 años de producción se pensó que jamás se conseguiría estrenar. Recomendada de esta dupla de directores, El hombre de al lado, Mordaz y Burda, y Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, amarga y desconcertante. Y tengo, Carlos, si me permitís, una especie de bonus track y cierre. Excelente. Dije al principio que iba a hablar sobre 3 películas en 3 contextos diferentes. La película del Rey surgió como idea luego de la dictadura militar y tuvo que pasar por varios productores, tanto locales como extranjeros, para poder financiarla. Sin contar con la realidad de que el cine no era una prioridad en una época de incertidumbre y acomodamiento económico y social. La Ciénaga se estrenó en el año 2001
Tuvo a su cargo a una productora todoterreno como Lita Stantic, que en una oportunidad relató lo complejo del rodaje en medio de las dudas por los financiamientos a las producciones independientes, y quien además lanzó una frase contundente y clara a propósito de hacer cine en este tipo de contexto. Las grietas son de todas las épocas, dijo en una entrevista. Con El Ciudadano Ilustre sucedió lo esperado en producciones que manejan presupuestos bajos y vaivenes económicos. El rodaje se pospuso y detuvo en varias oportunidades y terminó gestando su parte definitiva en medio de una transición política y social. El cine demuestra, una vez más, que puede resultar un elemento sin tiempo, que más allá de encontrarse en situaciones similares a lo largo de las épocas, logra transmitir y llegar a lugares de nuestra conciencia que ni las elecciones, ni las transiciones, ni las malas decisiones de un gobierno consiguen destruir. Como bien dijo Daniel Mantovani en El Ciudadano Ilustre, la cultura ha sobrevivido a las peores hecatombes. Una docente mía de la universidad siempre me decía que ante la escasez de recursos se agudizan las ideas, ¿no es cierto? Se agudiza el ingenio. Y buena parte del resumen del bonus track que has dado obedece en parte a eso, ¿no es cierto? Como el arte, como los artistas, como incluso los empresarios tienen que ver la manera de resolver las diferentes dificultades que tenían casi siempre de presupuesto, por supuesto, en este caso, ¿no? El cine argentino no es Hollywood, tiene otra realidad, otro contexto, y además, bueno, las películas que elegiste, algunas vi, así que hay otra que me interesa ahora que voy a mirar porque no la había visto, y ya con haber escuchado ese resumen, creo que a más de uno le tiene que haber despertado ese interés, ¿no es cierto? Eh, y bueno, prometemos entonces de cara al futuro seguir con la temática del cine nacional, porque como ya habíamos adelantado, anticipado, obviamente, la historia del cine argentino ya tiene un siglo y evidentemente eh, hay mucho más para contar. Esta introducción sirve para hablar de su potencia, ¿no? De su importancia, como dijiste vos, de una película, por ejemplo, que bien pudo ser nominada al Oscar, sin importar, pero bueno, el Oscar suele ser referencial más que por, su, por lo que realmente premie por la propaganda, ¿no? Por lo propagandístico. Así que Alejandro, si querés y bueno, prometemos para la próxima algún otro recorrido por otra película, hitos en la historia de este cine argentino que da que hablar en el mundo. Así mismo, así que gracias de nuevo por la invitación y por supuesto acá estamos para charlar de lo que quieras. Muy bien, quédate en casa y prometemos una nueva mirada del cine nacional en una próxima entrega próximamente.